Este programa es presentado por CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, nuestra reina latina, Elio Vázquez, Immigration Attorney Team, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, Project 24 Academy, The Content Room, Global Lead, Alpha Accidents Advisors, Sulher Vivas Studios, Libertad, Vida, Beauty. Entre los temas que más angustia a nuestra comunidad venezolana, el futuro migratorio en Estados Unidos. Mientras Venezuela sigue siendo tema central en miles de casos de asilo, muchas familias viven entre la esperanza, el miedo y la incertidumbre. Asilo, visas, ICE, casos de éxito y además los avances del proyecto de la Ley de Ajuste Venezolano en el Congreso. ¿Hay opciones reales? ¿Qué está pasando de verdad? ¿Y qué debe hacer la gente hoy antes de cometer un error que le cueste su caso? De eso y más hablaremos, por supuesto, en Súbele al Show. Yo soy Ivana Lo Mónaco y de inmediato les presento a mis invitados el día de hoy, José Sabarce y Karina Tirado, por supuesto, del maravilloso equipo de Elio Vázquez. Bienvenidos a Súbele al Show. ¿Cómo están? Muchas gracias por tu invitación. Muy complacido de poder acompañarlos hoy aquí. Nosotros felices siempre de traerle información importantísima a toda nuestra comunidad con todo esto que está pasando. Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato hablando un poquito de la situación actual de Venezuela. Bueno, mira, como tú sabes, y tu audiencia tiene muchos venezolanos que siguen este programa. Muchos venezolanos hacen vida en los Estados Unidos, están preocupados por su situación migratoria, ya que muchos de ellos, por no decir la mayoría, están en una solicitud de asilo y sabemos que las circunstancias en Venezuela, políticas, humanitarias, han cambiado. Entonces aquí hay algo muy clave para las personas que están en proceso de asilo, que es entender que aunque hay un cambio en Venezuela después del 3 de enero con la salida de Nicolás Maduro, también es cierto que la condición país ha continuado también sumergida en una represión y control del mismo régimen del cual las personas plantearon como persecutor en su solicitud de asilo. ¿Por qué digo esto? Que las personas lo que deben preocuparse en este momento es por consultar con sus abogados para poder actualizar sus casos y poder llevar esas actualizaciones a que puedan servir como blindaje para sus procesos de miedo futuro, que es uno de los elementos que necesitamos probar para poder ser elegible al asilo. Hace unos días, Paparoni, que es un dirigente regional de Primero Justicia en Venezuela, fue detenido por la DGCIN en este momento, mientras Delcy Rodríguez está temporalmente en el poder. Fue colocado en un proceso cautelar, lo que demuestra que los líderes políticos siguen siendo vigilados, perseguidos y amenazados. Y amenazados y detenidos. Todavía cuántos presos políticos quedan. Correcto. Háblame un poquito, Karina, de esos errores que efectivamente cometen las personas que no están atendiendo su caso con un abogado, como tú lo acabas de decir, José. Bueno, primeramente quiero agradecerte por la invitación y por ser una ventanita para la comunidad inmigrante y permitirnos estar aquí para informarlos de todo lo que está sucediendo a nivel migratorio. Gracias. Se han suscitado, sí, muchos errores en la parte de asilos afirmativos frente al ente migratorio UCIS. Es importante que las personas entiendan que para que un asilo logre un resultado positivo, tienen que coincidir los 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Importantísimos esos 4 pilares. La planilla I-589, la historia o declaración del solicitante de asilo, evidencias y que esa persona se prepare para dicha entrevista a defender su caso de asilo. Muchas personas toman esto muy a la ligera. Nos hemos topado con casos, tanto mi colega y bastante del equipo del abogado Elio Vázquez, en donde nos conseguimos con I-589 que no están llenados en su totalidad de forma correcta. Desde la página 5 hasta la página 8, si no me equivoco. Y que eso tiene años, así. Sí. Y la gente lo dejaron incompleto y ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo y no están preparadas, no están contestadas de forma correcta. Nosotros invitamos a las personas que se acercan a nuestras oficinas del abogado Elio Vázquez para revisar su caso. La información que nosotros brindamos es totalmente gratuita. Sí. Y es importante que refuercen su caso de asilo, que busquen evidencias nuevas relacionadas a su caso directamente. Porque realmente lo que se quiere saber o lo que quiere saber el Estado es
¿Cuál es la persecución? ¿A qué tienes miedo ahorita? Esto te pasó en el 2017, 2015, 2016. Hace pero 10 años aproximadamente. Exactamente, Exacto. ha pasado un tiempo prudencial en el cual las cosas pudieron haber cambiado. Totalmente. Cuando dices 4 pilares fundamentales, entre ellos la historia, ¿qué está pasando con esas historias que la gente, bueno, venían de un proceso hace, como tú lo acabas de decir, 8, 9, 10 años? ¿Y qué falta ahorita cuando sustentan esas historias? Las historias, las personas tienen que tomar en cuenta que debe llevar primero un orden cronológico. Ok. ¿Ok? Muchas personas piensan que si son detallistas en los hechos claves por los cuales fueron perseguidos y que salieron huyendo de su país de origen, ¿ok? Ellos no incluyen esos detalles, ¿no? Por ejemplo, si fue un acto de persecución, un acto violento, bueno, ¿cuántos perseguidores fueron? ¿Cómo venían vestidos? ¿Portaban armas? ¿No portaban armas? Etcétera. O sea, ese tipo de detalles. El orden cronológico es importante. Hay muchas personas que omiten la fecha de cuando salieron del país. Ok. ¿Ok? Omiten fechas de cuándo sucedió el primer evento, segundo evento, el último, qué fue lo que te hizo salir, cómo y cuándo sucedió el último hecho y que tener te hizo pruebas, salir. por supuesto. Obvio. Sí, Las pruebas son yo fundamentales. creo que otro elemento importante que la gente olvida cuando estamos en esa historia de asilo, que no es otra cosa que tu declaración, es tu testimonio escrito, el que tú estás dándole al oficial que te va a revisar para aprobarte el asilo, es que colocan el punto y aparte hasta el momento que se fueron de Venezuela. Exacto. Y no cuentan cuáles fueron los hechos que ocurrieron después que saliste de Venezuela. Okay. En el caso de venezolanos, hay muchos venezolanos que han salido y luego que han salido los han ido a allanar sus casas o han recibido amenazas o han sido perseguidos sus familiares. Y eso no lo colocan. Y eso no lo coloca y eso se refiere al miedo importantísimo. futuro. Y por el miedo futuro te pueden denegar una solicitud de asilo. Y que esos hechos también que está mencionando mi compañero les puede servir a estas personas como evidencias claves en estos momentos para defender. Oye, cuando yo salí de Venezuela huyendo, llegó una orden, por ejemplo, una orden de aprehensión. Y la recibió, un ejemplo, mi vecino. ¿Ok? Pues eso es una evidencia que le puede servir a la persona demostrar que la persecución continúa y que tiene un miedo futuro a regresar. Porque hay 3 tipos de miedos que tiene que demostrarle el solicitante de asilo: pasado, presente y futuro. Si no demuestran esos 3 tipos de miedo, pues es difícil obtener también un resultado positivo en una entrevista. Ahora, José, después, como tú lo acabas de decir, después del 3 de enero, donde hubo la extracción del dictador Nicolás Maduro, ¿qué cosas siguen pesando en los venezolanos? Porque bueno, hay mucha gente que dice, no, pero ya se fue Nicolás Maduro, las cosas se están arreglando, se están resolviendo, ya no hay suficientes historias o cosas de peso para que la gente tenga miedo y no puedan volver a su país. Háblame un poquito de eso. Yo creo que ese es uno de los principales errores que están cometiendo los venezolanos en este momento. Muchas personas han creído que ya su asilo no tiene ninguna oportunidad, entonces no vale el esfuerzo de revisarlo y contextualizarlo. Y la verdad es que no es así. Más la situación venezolana. Hoy hemos visto cómo los cambios que la dictadura encargada que está en Venezuela en este momento dice hacer son completamente contradictorios a lo que los venezolanos tienen como perspectiva. Porque, por ejemplo, el nuevo fiscal de la República nombrado por la dictadura venezolana es un elemento que ha sido represivo contra los venezolanos. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este momento? Revisar su caso, fortalecerlo y argumentar sobre el miedo que ocurre de que los mismos que lo persiguieron, porque si te persiguió el SEBIN por tu opinión política, o te persiguieron los colectivos armados, o te persiguió la Guardia Nacional, o quien sea el grupo del gobierno nacional que te persiguió, todavía tienen control, todavía tienen poder y puede correr tu vida a peligro. Entonces yo creo que tienen que fortalecer su miedo futuro, pero también deben fortalecer su miedo pasado, porque mira qué contradictorio. Hay mucha gente que llega a nuestras oficinas a consultar con el abogado y quieren hablar de que ahora su oportunidad de asilo es que en Venezuela hay una dictadura que han metido preso personas por hacer franela, que otros que están detenidos, pero no tienen una historia que contar que le ha pasado a ellos. O quieren aplicar la ley Claudio, la ley Bolívar, pero no tienen los elementos para demostrar que esas leyes pueden ser aplicadas a ellos. Y eso es muy importante, que pasen por un abogado para que el abogado pueda darle el consejo legal y de esa manera poder tener el objetivo, que es demostrar a ese humano que lo va a entrevistar, mira, yo tuve un miedo que ocurrió en el pasado así y yo no puedo regresar por estos elementos. Y probar entonces su posibilidad de asilo. Claro, y que siguen teniendo miedo por lo que tú acabas de decir, además que se han estado activos aquí
Sí. en apoyo y en contra de toda Correcto. la dictadura, entonces dice, oye, ¿cómo voy a regresarme? Sí, eso también que usted está comentando es una evidencia clave. Muchas personas que desde el exterior siguen alzando su voz. Ajá. Y esas evidencias son también importantes, claves. Sigue siendo opositor del régimen Totalmente. venezolano, porque el régimen, sí, es verdad, como bien todos sabemos, Nicolás Maduro, el dictador, sí fue capturado por Estados Unidos. Pero queda todavía aún el continúa resto. el régimen. Exactamente. ¿Me entiendes? Aún todavía los venezolanos siguen corriendo peligro. Totalmente. Tanto los que se encuentran dentro de los Estados Unidos, dentro de Venezuela, perdón, como los que se encuentran en el exterior. Sí. Entonces es bastante complicado, también tomando lo que estaba diciendo mi compañero, las evidencias de los country reports, lo que pasa en Venezuela. Exactamente. No, estas son mis evidencias. No, evidencias directas a tu caso. Sí. ¿Qué te está Sí, pasando? ¿qué ¿Qué te ha está transcurrido pasando? en estos 10 años Exactamente. que has estado fuera del país? Entonces es importantísimo aclararle a toda la audiencia que deben documentar y sigan documentando ese asilo, no se queden allí porque miedo aún existe. Tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a seguir conversando de este tema muy importante para todos nosotros. Ya volvemos con más de Súbele al Show.